Good morning, how are you? Very good, let's start. Empecemos. En estas clases vamos a trabajar con musical instruments, los nombres de los instrumentos musicales en inglés, no todos, de algunos de ellos. Por ejemplo, electric guitar, la guitarra eléctrica, drums, la batería, keyboard, el teclado, violin, el violín, recorder, flauta o flautín, and saxophone, el saxo. Con estos nombres ustedes van a resolver algunas actividades. Las primeras, por ejemplo, esta de aquí y esta que está relacionada a la historia de Pete the Cat. Pero también vamos a trabajar con esta gramática y esto es muy importante. Fijémonos en este recuadro. Aquí tenemos diferentes verbos. Por ejemplo, play, jugar o tocar un instrumento musical. Study, estudiar. Teach, enseñar. Go, ir. Y take, que es tomar. Cuando nosotros queremos hablar de él, he, ella, she, o este o esta para referirnos a cosas y animales, que sería it, estos verbos en las oraciones llevan ese final. Por ejemplo, play, en este caso tocar un instrumento, lleva ese final cuando digo en inglés, él toca la batería. He plays the drums. ¿Por qué? Porque estoy justamente hablando de él. Hay algunos verbos, como verbos terminados en O, como go, los verbos terminados en ch, como teach, y los verbos terminados en sh, que aquí no tenemos ningún ejemplo, pero como puede ser el caso de wash, lavar, en vez de llevar ese final, cuando hablamos de él, de ella o de este, esta, van a llevar es final. Por ejemplo, si quiero decir que ella va al colegio, tendré que agregarle es al verbo go. Y me va a quedar como está acá. She goes to school. ¿Por qué le agrego ese? Porque termina en O. ¿Y por qué le agrego justamente esta S? Porque estoy hablando de ella. Algo parecido sucede con el verbo teach. Como termina en CH y estoy hablando de él, voy a tener que agregarle al verbo ES. Y algo parecido sucede con verbos que terminan en consonante Y, que no es lo mismo que con los verbos que terminan en vocal Y. ¿Qué sucede con los verbos como study, que terminan en consonante Y? Cuando hablamos de él, de ella o de este, esta, para hacer referencia a cosas y animales, tenemos que reemplazar la Y por I latina y recién ahí agregarle ES. Entonces, si yo quiero decir que ella estudia música, como estoy hablando de ella, al verbo le voy a tener que agregar S o ES. Pero en este caso, como el verbo study termina en consonante Y, voy a reemplazar esa Y por I latina y le voy a agregar ES. ¿Ok? Esto es muy importante. Es por eso que la clase pasada, cuando trabajábamos con el verbo, con los verbos, like, hate and love, le agregábamos ese, porque hablábamos de las preferencias musicales en tercera persona. Ok. Y lo último que tenemos que prestar atención es en esto de aquí. Para decir que ella o él o esto no hace algo, ¿ok? Debemos usar doesn't y el verbo, sin ese o ese final, por más de que estemos hablando de él, ella o esto, porque como ya tenemos doesn't, no es necesario ponerle nada al verbo. Entonces, si yo quiero decir que él, por ejemplo, no toca el violín, voy a decir
He doesn't play the violin. ¿Ok? Y en este caso, el ejemplo que nos dan en el recuadro es she doesn't take a bus. Ella no se toma un colectivo. ¿Ok? Espero que esta explicación les haya servido. Cualquier duda me consultan. See you next week. Bye bye.